Diga conmigo, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder. Aleluya. Usando sus palmas. A su nombre. Oh, santo es el Señor. Cántelo conmigo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Bendiciones, amados hermanos. En esta hermosa hora le doy la gloria al Señor porque me permite estar compartiendo la palabra. Yo sé que el Señor tiene algo preparado para cada uno de los que van a escuchar este mensaje, esta reflexión acerca de la palabra. Aquí, como cada día, estamos tratando de llenar la necesidad que la gente tiene acerca de Dios. Y le agradezco tanto al Señor esta oportunidad que me dan nuestros pastores de nuestra iglesia. Hay poder en Jesús. Reciban un afectuoso saludo, cariñoso saludo de nuestros pastores Eduardo y Abigail Espejel. Y en esta mañana me gustaría compartirles un tema acerca de la fidelidad de Dios. Voy a tomar como referencia una parte muy hermosa que contrasta con el tema del libro en general, porque este libro, que es Habacuc, es uno de los profetas menores, y al final, en su tercer capítulo, termina de esta manera. Es Habacuc 3, del 17 y 18, dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a hacer una breve oración. Bendito Padre Celestial, amantísimo Dios, en esta hermosa mañana venimos delante de ti, dándote toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, Señor, porque solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Gracias te doy en esta hermosa hora, mi Señor, y ruego que seas tú, precioso Espíritu de Dios, tomando mi vida, que seas tú, precioso Espíritu Santo, manifestándote con poder a través de la palabra que va a ser dada en esta hermosa hora. Te ruego que seas tú hablando a los corazones, que seas tú tocando los corazones, pero sobre todo, precioso Espíritu de Dios, usando a esta tu sierva, la más humilde de todos. En el nombre de Jesús te ruego que esta palabra llegue al corazón sediento, que esta palabra abra caminos donde no lo hay, que esta palabra pueda abrir una puerta, una esperanza, una ayuda, que pueda ser de bendición y dar mucho fruto a todo aquel que está pasando por una situación difícil, quizás muy parecida a la que vivió tu pueblo, a tu pueblo amado Israel, o la que vivieron tus siervos, que estaremos tomando en esta hora como referencia. En el nombre de Jesús te pedimos que abras nuestro entendimiento, que sea tu Santo Espíritu quien revele de revelación, discernimiento sobre esta palabra. En el nombre precioso de Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pues ya hemos leído esta parte, pero yo voy a tomar como referencia principalmente a Job, ¿sí? Voy a leer Job del capítulo 1, del verso 13 al 22, dice así: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job que le dijo:
Estando arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, acometieron los sabeos y tomáronlos e hirieron a los mozos a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Aún estaba hablando, y vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los mozos y los consumió. Solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Y todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y tomáronlos e hirieron a los mozos a filo de espada. Y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y aquí un gran viento que vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron. Y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y, cayendo en tierra, adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allí. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job fue un hombre que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenía una linda familia y era muy, muy, muy rico. El mismo Dios Todopoderoso daba testimonio de que Job era perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Luego, algo increíble sucedió. Job perdió todo lo que tenía. Perdió a sus hijos, perdió, como nos dice aquí, perdió todo su ganado, los bueyes, las asnas, los camellos, perdió todas sus posesiones, ¿sí? Perdió a sus hijos, perdió todas sus riquezas, ya no tenía nada Job. Bueno, nos sigue narrando la historia bíblica que aún su esposa, después de que a más de esto le vino sobre su cuerpo una especie de sarna o herpes, ¿verdad? Como en estos momentos se conoce, como en estos tiempos se maneja de esa manera, ya que el herpes es una enfermedad que viene al cuerpo y que es como roña, así como dice, una sarna muy fuerte, y Job no sabía ni cómo rascarse, de tal manera que tomó un tiesto, un pedazo de lodo endurecido, y con eso se rascaba, aún llegaba a su cuerpo. Pero bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Que vamos a pensar que no es fácil que una persona, estando en las condiciones en las que estaba Job, que era un hombre riquísimo, vamos a decir, en estos tiempos a lo mejor era un emir, ¿verdad? Un emir árabe, como los que habitan en los Emiratos Árabes, válgame la redundancia. Entonces, este hombre estaba acostumbrado a las riquezas, pero era un hombre que, a pesar de todo, en él había humildad, en él no había orgullo, no había altivez, al contrario, él estaba siempre pendiente de que sus hijos caminaran de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro que como personas mayores ya no podía influir tanto, pero lo que hacía Job es que después de que sus hijos tenían una fiesta, reunión, Job lo que hacía era ofrecer sacrificio y pedirle perdón a Dios por si acaso sus hijos hubieran pecado. ¿Qué padre hace eso? Bueno, podemos encontrar muchísimas enseñanzas con respecto a Job. Pero bueno, vamos a ver cuál era la situación de Job. Vamos a ver por qué vamos a enfatizar acerca de la fidelidad de Dios. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitamos? Esa es la respuesta, esa es la pregunta que se hace Job, ¿sí? Lo podemos ver en el capítulo 23, que dice así, del versículo 1 al 5. Y respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, que es más grave que mi llaga, que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, ordenaría juicio delante de él y henchiría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondería y entendería lo que me dijese. Y se hace una pregunta también: ¿pleitearía conmigo con grandeza de su fuerza? ¿Con la grandeza de su fuerza? No, antes él la pondría en mí. Entonces, vamos a ver aquí que Job estaba pasando una situación terrible. Job había perdido todo aquello que para él era valioso. En este caso, eran sus hijos y sus posesiones. Y además de eso, el libro nos narra que vinieron varios de sus amigos, entre ellos Bildad suita,
Naamán Tematita. Bueno, los nombres están medio raros y sus nacionalidades también. Pero bueno, eran hombres ricos igual que Job. Entonces vinieron y no vinieron a consolarle, no vinieron a ayudarle, no se acercaron a él para preguntarle, amigo mío, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás en esta situación? No, ellos prejuiciosos, ellos hicieron un juicio acerca de lo que le estaba pasando a Job y en vez de ayudarlo y levantarlo, lo aplastaron todavía más. Vinieron no a burlarse de él, sino a decirle, ¿esto te pasa? ¿Sí? A emitir un juicio por lo que estaba viviendo él. Y este juicio es, estás en pecado, has hecho lo malo, ¿sí? Entonces podemos ver aquí a Job no solamente perdiendo a sus hijos, perdiendo todas sus posesiones, perdiendo su salud, perdiendo a su esposa, porque su esposa, después de que fue humillado Job de esta manera, Job dijo así, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la palabra del Señor que su mujer, después que lo vio ya enfermo, dijo, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y tal parece que ella lo abandonó también. Entonces, perdió a sus hijos, perdió sus posesiones, perdió a su esposa, y además de esto, sus amigos, en vez de ayudarle, vinieron a criticarle y a juzgarle, a emitir un juicio sobre su amigo. Yo creo que esto era demasiado para Job. Job no podía sufrir esto. Y entonces él empezó a preguntarse, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios cuando más se le necesita? Hace poco tiempo tuvimos una materia que se llama Teodicea y que nos habla acerca de, en sí la palabra Teodicea tiene un significado pues muy especial. Habla acerca de la defensa de la voluntad de Dios o de la justicia de Dios, ¿sí? A veces pensamos que todo lo que pasa, ¿sí? Sea bueno, sea malo, en este mundo, Dios es el culpable. Y no es así. Quiero recordar que hace algún tiempo, hace poco tiempo, falleció un hombre muy famoso, un evangelista muy famoso llamado Billy Graham. Y su hija, pues también sus hijos han seguido su camino, son evangelistas, son pastores, son predicadores, predican la palabra del Señor. Y entonces, una de sus hijas, al preguntar por qué estaban pasando situaciones muy difíciles, como en el caso de la relación de lo que pasó en las Torres Gemelas en Nueva York. Ya me parece que esto fue en el año 2001, y que hubo muchísima gente muerta. Entonces, muchos preguntaban, ¿por qué Dios permitió este bombardeo o este atentado en las Torres Gemelas allí en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos? Y entonces ella dijo, porque mucha gente decía, ¿cómo Dios puede permitir esto? Bueno, pues no es que Dios sea el culpable. Cuando la gente ha sacado a Dios de sus vidas. Si la gente no quiere tener nada con Dios, ¿cómo le pueden demandar a Dios una respuesta? ¿O cómo pueden pedir que Dios tenga el control de todo o de hacer todo? En este caso, inclusive influir en la vida de las personas que actúan de una manera sanguinaria, porque los atentados, las muertes, los homicidios, lo que es la delincuencia organizada, lo que es los narcotraficantes, son personas que no tienen ya temor de Dios. No son temerosos de Dios, como vemos en el caso de Job, que era un hombre, como Dios daba testimonio de este hombre. Era un hombre apartado del mal, temeroso de Dios, perfecto, justo en todos sus caminos. Y entonces podemos ver que en estos tiempos, pues hay mucha gente que hace demasiadas cosas malas. Y nosotros a veces no podemos concebir que haya tanta maldad en la tierra. Pero no podemos culpar a Dios de que la gente tome esas decisiones, de que la gente decida hacer lo contrario a la voluntad de Dios. No podemos echarle la culpa a Dios, porque Dios no nos hizo robots, no nos hizo autómatas, no somos un ejército de muñequitos vestidos de un mismo color, todos tomando una posición. No, tenemos libre albedrío, tenemos voluntad propia.
Y precisamente Dios nos hizo con voluntad propia, con libre albedrío, para poder tomar nuestras propias decisiones. Y hablando acerca de la teodicea y de las preguntas por qué Dios permite tanta maldad en la tierra, hay personas que han escrito muchísimo acerca de esto. Y uno de ellos, llamado Leibniz, él habló de que Dios creó el mejor de los mundos posibles para que nosotros pudiéramos vivir en él. Pero también nos dio la oportunidad de escoger lo bueno y lo malo. Por eso es que él permite lo bueno y permite lo malo. Siempre va a haber va a haber siempre dos lados, ¿sí? El lado oscuro y el lado claro. Como en este caso lo bueno y lo malo. Pero porque Dios nos pone en el punto medio para poder elegir. Nosotros decidimos si queremos optar por lo bueno o queremos optar por lo malo. Si queremos optar por el reino de Dios o por el reino de las tinieblas. Por el reino de Dios o el reino de Satanás. Por el reino de la luz o el reino de las tinieblas. Son dos posiciones, ¿verdad? La justicia o la injusticia. El derecho, ¿sí? O el pasar sobre los derechos de los demás. Que es lo que en estos momentos la gente está haciendo. Pero Dios no es el culpable de las decisiones que nosotros tomamos. Dios nos dio, como les comento, como les reitero, Dios nos dio libre albedrío. Y bueno, aquí continúa la historia bíblica. Todo absolutamente perdió Job, pero algo permanecía en él. Como lo vemos en el versículo 22, en todo esto no pecó Job y ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué significa esto? Quiere decir que en todo momento Job sabía que había un propósito. Estaba sufriendo lo indecible. En alguna ocasión, recuerdo que, ya tiene muchísimos años, por ahí debo de tener mi ensayo acerca de por qué sufre el justo. Y podemos ver, ¿sí? Es una pregunta muy, muy importante. ¿Dios escucha el clamor del justo? ¿Dónde está Dios cuando le pasa esto a una persona justa? Y déjeme preguntarle yo, ¿usted qué diría como persona inconversa? ¿Usted qué pensaría si usted sabe que está el caso ahorita muy sonado de dos personas LGBT, ¿sí? Que dos pro vida, dos mujeres que vivían en unión libre, lesbianas, ¿sí? Y mataron al bebé, al pequeñito de uno de ellas, de 5 años. ¿Usted qué pensaría acerca de esto? O tú, que eres cristiano, que conoces a Dios, conoces la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, que tú has experimentado el perdón de Dios. ¿Tú qué podrías contestar si alguien te preguntara por qué estas mujeres mataron a ese pequeño de 5 años tan solo? ¿O por qué Dios lo permitió? ¿O por qué Dios hizo que estas mujeres? Porque a veces decimos de esa manera, Dios sabe lo que hace. O sea, ¿Dios hizo que estas mujeres mataran a este niño? No fue así. No fue así. Absolutamente negativa la respuesta. Dios no lo hizo. Dios lo permitió. Y quizás fue para librar al pequeño de cosas más terribles. Pero este niño ya está en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es de los pequeños. El reino de Dios es de los niños. Y si uno no se hace como niño, no puede ver el reino de Dios. Así está escrito, ¿sí? Recordarán ustedes aquella parte de la escritura donde dice la palabra del Señor que el Señor Jesús iba caminando y llegó a cierta ciudad y entonces ahí le presentaban niños para que los bendijera, ¿sí? Y entonces los discípulos decían, no estorben al maestro, no interrumpan al maestro, por favor no molesten al maestro. Y el Señor Jesús les dijo, no impidáis que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, de ellos, de esos pequeñitos, de nuestros niños inocentes, de nuestros niños que no hay maldad en ellos, de nuestros niños que fueron creados conforme a la imagen de Dios y que todavía no han pecado, de ellos es el reino de los cielos. Y este pequeñito que Dios permitiera, que Dios permitió
que muriera por manos de estas personas malvadas, ¿sí? Estas dos mujeres malvadas, pues ahorita está en el reino de los cielos. Está otra vez con el Padre, regresó al Padre, porque Él es el Padre. Él siempre será el Padre. ¿Sí? Pero bueno, entonces podemos escuchar el Salmo 139, ese salmo tan hermoso del del rey David, donde pues en una exclamación de adoración y de alabanza, ¿sí? Podemos ver que él pregunta, ¿dónde? Dice, ¿a dónde me iré dice de esta manera, empieza el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Y sigue así, ¿verdad? Dios conoce todo. No hay nada que sea desconocido de Dios de nosotros. Todo lo conoce Dios. Además, Dios todo lo tiene en control. Dice, mi senda y mi acostar me has rodeado y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi boca y aquí, Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me has cuidado o me has guarnecido y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es, no puedo comprenderla. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente, las tinieblas me encubrirán de ti, aún la noche resplandecerá tocante a ti. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú viste mis ojos, más bien tus ojos vieron mi embrión. Y dice, cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces podemos ver que no nos podemos esconder de Dios, pero Dios conoce todo. Dios sabe todo, ¿sí? Y cuando busquemos a Dios, como dice el profeta Habacuc, del que nosotros estamos tomando también referencia, ahí en Habacuc 3, 17 y 18 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces vemos que Job se encuentra solo. Job pregunta dónde está Dios y lo único que encuentra es tinieblas y silencio. Job buscaba a Dios de forma desesperada, pero no lo podía hallar y se preguntaba, ¿dónde estaría Dios? Él estaba dispuesto a ir a buscar a Dios por más lejos que estuviera. Pero, ¿estaba cerca Dios acaso? ¿Dios estaba cerca de él? ¿Podía él sentir la presencia de Dios? Pero vamos a ver que a veces Dios nos habla a través del silencio. La aparente ausencia y silencio de Dios tiene un mensaje. Hay un mensaje para cada uno de ustedes. No sé si tú estás pasando una situación muy parecida a la que Job pasaba. Perdiste todo. Quizás te vino una enfermedad y tuviste que vender todo lo que tenías, tu casa, tu auto, se vació tu cuenta de banco, no tienes ya nada en tu despensa, está vacía tu despensa, no tienes para comer, tienes 1000 deudas, porque no solamente perdiste lo que tienes en el banco, sino tuviste que pedir un crédito, pediste prestado con el usurero de tu colonia, no lo sé. No sé qué estás pasando, quizás pasaron por la situación de COVID, que alguien se atrevió a decir que era una enfermedad de ricos y no es así. No es así. Han muerto ricos y han muerto pobres con el COVID. Pero quizás a causa del COVID ya no tienes dinero, perdiste tu trabajo, ya no tienes trabajo en este momento y estás desesperado, desesperada porque tu situación es imposible de vivirla. ¿Sabes qué? Hay un mensaje para ti. Hay un mensaje para ti. Quizás también tienes una enfermedad, o no una, sino se ha venido una cadena de enfermedades que tú no le ves el fin. Empezaste quizás con la hinchazón de un ojo. Quizás porque se te lastimó la rodilla, se te inflamó el tobillo,
tienes dolores, o más bien ya tienes desarrollada una gastroenteritis o una úlcera gástrica intestinal, tienes problemas de los riñones, tienes enfermedades del corazón, de la cabeza, ya piensas que ves demonios por todas partes o que te sigue la mala suerte. Bueno, antes que Job atravesara estas experiencias dolorosas, él y sus amigos creían que la prosperidad era el premio a su fe en Dios y que el sufrimiento solamente venía a causa del pecado. Pero ¿sabes qué? Lo que había visto Job era que los que vivían de acuerdo a, lo que tuvo que experimentar Job es que las personas que vivían de acuerdo a los sistemas mundiales, de acuerdo al sistema donde vive cada persona, igual prosperaba, ¿sí? Podemos verlo en estos tiempos. Yo no puedo decir que yo no soy prosperada o preguntarme por qué la persona que se dedica a robar tiene lo mismo que una persona que se esfuerza, como un abogado, un doctor, un arquitecto, un ingeniero. Uno roba y es pecado robar delante de Dios. Mata para despojar a otra persona de lo que tiene y es pecado delante de Dios, ¿sí? Hay personas que envilecen a la sociedad a través de la droga y es pecado delante de Dios, porque se están yendo muchas personas que están viviendo en situación de calle, ya perdidos mentalmente, ya no tienen razón, ya no tienen bien ya no están en el uso completo de sus facultades mentales a causa de las drogas, de todo lo que se han metido, de lo que han olido, solamente Dios sabe si se han metido cocaína, heroína, crack, o esos activos que inhalan y que han destruido sus neuronas, han destruido su cerebro. Eso se les va a contar por pecado, ¿eh? O sea, no es decir, pues no pasa nada. No, sí pasa y mucho. Porque es la sangre de una persona que está clamando desde la tierra. Y Dios va a demandar la sangre de esa persona. O de las personas, los malos gobernantes que han permitido que haya malos gobiernos y que la policía, pues lo hemos visto en muchas situaciones, en muchos estados de nuestra república, cómo matan, asesinan y los protege el gobierno. No hace nada, ¿sí? Entonces podemos ver que tienen su paga, tienen su recompensa, y aunque estén viviendo bien, tengan una casa hermosa, tengan autos, tengan cuentas de banco, tengan cuentas en bancos, en paraísos fiscales, etcétera, etcétera, igual que una persona que ha sabido subir poco a poco, que ha sido un emprendedor, que poco a poco ha ido creciendo en su negocio y que ya tiene una casa, ya tiene un terreno, ya tiene un carro, ya tiene en carro sus hijos, y que todo ha sido a causa de su esfuerzo o como resultado, ¿verdad?, de su esfuerzo, como parte de un éxito que han logrado en la vida, y lo mismo prosperan ellos que los malos. Y es lo que pensaba, es lo que tuvo que ver Job, ¿sí? Y entonces vemos que esto, hoy en día, la gente sigue pensando igual. ¿De qué manera? Bueno, a lo que me refiero en este momento, o lo que me refería hace un momento, que hay personas que piensan que cuando uno tiene una enfermedad, que cuando uno está pasando por una crisis económica, que cuando uno está pasando por situaciones, problemas y etcétera, etcétera, es porque uno está en pecado. Y no es así. No es la causa el pecado. Recuerden ustedes que el Señor Jesús en alguna ocasión pasó donde estaba un hombre que dice, es la palabra del Señor, dice la Biblia, que este hombre estaba paralítico. Y entonces le preguntaron al Señor Jesús, ¿verdad?, que quién había pecado, si él o sus padres. Y el Señor Jesús contestó, ni ni sus padres.
El Señor Jesús conocía a sus padres. El Señor Jesús daba testimonio de que sus padres no habían pecado. Así como Dios había dado testimonio de Job a Satanás, a quien se le permitió que tocara a Job. Y entonces podemos ver que el Señor Jesús responde, ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces podemos ver que nadie puede decir, ningún cristiano puede decir que no ha pasado por una crisis de fe. Y es lo que estaba pasando en la vida de Job, ¿sí? Porque lo que vio Job es que él fue humillado, al igual que otros que habían vivido de acuerdo a los mandamientos y principios del reino de Dios y que habían sido humillados. Entonces, podemos ver que en el siguiente punto donde nosotros tocamos que todos los cristianos pasamos por crisis de fe, sí se vale, sí es correcto, sí se puede. Y esto no quiere decir que estemos en pecado. Sí, nuestra fe va a haber un momento en que va a tambalear, pero a pesar de esa debilidad, a pesar de que nosotros podamos estar en una situación precaria, una situación terrible, la que estemos pasando, ¿sí? Quizás una enfermedad incurable, donde ya solamente nos dan unos cuantos meses de vida, persiste la fidelidad de Dios. Pues vamos a poder ver la fidelidad de Dios. Aunque tu fe tambalee, aunque tu fe esté en una crisis ahorita, porque estás pasando por situaciones difíciles, quiero decirte que permanece la fidelidad de Dios. Permanece la fidelidad de Dios. Porque Dios es fiel, aún a pesar de nosotros. Aún a pesar de que yo sea una persona con muchísimas debilidades. Aún a pesar de que yo peque. Aún a pesar de que yo esté en una situación a lo mejor de rebeldía y que no quiero volver a saber nada de Dios, porque cómo Dios permitió que esto pasara, si yo era cristiana, si yo leía la palabra, yo iba a la iglesia, yo servía, y ahora me pasa esto, mi esposo murió, mis hijos me dejaron, mis hijos también se murieron. No sé, tantas cosas que podemos decir en estos tiempos que nos ha pasado lo mismo a cristianos que no cristianos. La mayoría de cristianos hemos perdido un ser querido por causa de esta enfermedad que está en estos momentos. Y ahorita ya se viene otras variante, ¿verdad? Supuestamente más peligrosa. Que Dios nos ayude. Estamos cobijados bajo la cobertura, bajo el abrigo del Altísimo. Así es de que pues no nos preocupemos porque nuestra vida decidimos entregársela al Señor y ahí sabemos que ahí estaremos seguros. Nadie nos podrá quitar de su mano, o por vida o por muerte. Porque debemos decir lo que decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recuerden ustedes que todas las cosas Dios las usa para bien. Quiero contarle, usted recordará apóstol Pablo, un hombre que en su momento era un hombre perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, y que iba detrás de todas aquellas personas que predicaban la palabra de Dios, aquellos que se volvían al evangelio, que seguían el camino, ¿sí? Que eran conocidos como los del camino, o en su momento, como fueron llamados primeramente en Antioquía, cristianos, ¿sí? Entonces, él los perseguía. Y entonces dice la palabra del Señor que él iba con este pensamiento, con este sentir de destruir, matar, meter a la cárcel a todos los cristianos, y entonces tuvo su encuentro personal con el Señor Jesús. Se lo encontró a medio camino, rumbo a Damasco, y tuvo su encuentro con el Señor Jesús. Y entonces, también Pablo, porque su nombre fue cambiado por Pablo, ya no era Saulo de Tarso, ya no era aquel hombre maestro de la ley, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, un hombre que había nacido de una familia rica, que había hecho favores al pueblo de Roma y por lo cual él también podía jactarse de que tenía la ciudadanía romana. Y entonces podemos ver a Pablo predicando la palabra del Señor porque instrumento escogido era para Dios. Y Dios permitió que Pablo pasara por diferentes pruebas, diferentes situaciones difíciles, donde él puede dar testimonio y decir que había sufrido muchísimas cosas, pero bueno,
en el capítulo 16 del libro de Hechos, nos narra que era un hombre guiado por el Espíritu Santo, y entonces Pablo iba hacia Asia y le fue impedido por el Espíritu Santo que fuera hacia aquella región, y entonces él orando, Dios le reveló que había un hombre que necesitaba de él y que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces cuando llega a Macedonia, o a la ciudad de Filipos, empezó a predicar la palabra, y lo metieron a la cárcel después de haberlo golpeado juntamente con Silas, y estaba él golpeado juntamente con su compañero de milicia, y estaban ahí puestos en el cepo. Pero ¿qué creen? No se estaban quejando. En ningún momento hubo una situación de queja y decir: ¿por qué, Señor, si estamos predicando tu palabra nos pasa esto? No, en ningún momento, porque Pablo podía decir: a los que aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y entonces aquí el apóstol Pablo pudo predicar la palabra, pudo dar testimonio de que él era un hijo siervo del Dios Altísimo. Y entonces fue de grande bendición, porque no solamente fue alcanzado el carcelero de Filipos, sino toda su familia, sus criados y los familiares. Dice la palabra del Señor que después de que vino aquel terremoto, cuando ellos estaban cantando, el carcelero de Filipos quería quitarse la vida, porque pensó que todos los presos habían huido. Y entonces Pablo le dice: detente, no te hagas daño, ninguno nos hemos ido, todos estamos aquí. Y este hombre pudo reconocer, en este momento fue tocado por el Espíritu Santo y se cayó rendidos, arrodillado este hombre. Les dijo: varones, ¿qué puedo hacer para ser salvo? En este momento pudo expresar su necesidad de ser salvo. Y esas palabras tan conocidas, tan famosas que tenemos, que dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué maravilloso, porque siempre que Dios permite que pasemos por una situación difícil es para que otros conozcan de su palabra, podamos ser un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. Dios se va a glorificar, porque todo lo que te pasa, todo lo que te está pasando, todo lo que estás pasando en este momento es para que el nombre de Dios sea glorificado. Job fue refinado como el oro. Ahí lo vemos en Job capítulo 23, verso del 12. Dice así: mas él conoció mi camino, probaráme y saldré como oro. Mis pies tomaron su rastro, guardé su camino y no me aparté. Qué maravilloso es saber que Dios tiene el control, que sí está Dios ahí. Job preguntaba: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, ordenaría juicio delante de él y henchiría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me contestaría. Job conocía muy bien a Dios. Job sabía que Dios tenía un propósito y que se iba a glorificar a través de todo lo que le estaba pasando, que ese dolor por el que él estaba pasando tenía un propósito. Hay personas que se dedican, mineros que se dedican a extraer el oro, pero el oro no es como nosotros lo tenemos ya en el mercado. Es una piedra la cual tienen que someter a un proceso, es un metal, ¿verdad? Perdón, es un metal que se somete a un complejo proceso de refinamiento, ¿sí? Dice la palabra del Señor que el fuego purifica el oro. Y es un proceso, podríamos decir, que sufre el metal para que haya un cambio y sacar lo más puro de ese metal y que se convierte en oro. Entonces, cuando se mete al fuego para purificarlo, para sacar el oro, todo lo malo se queda ¿cómo se llama? Se queda se queda en lo más profundo y el oro sale adelante, ¿sí?
Y entonces es lo que hace Dios, lo que hizo Dios con Job. Job fue sometido a un proceso de refinamiento. Dios permitió a Satanás tocar a Job en todas las áreas de su vida. Área matrimonial, área familiar, área física, área mental, ¿sí? O psicológica, ¿sí? Área social, área económica. En todas las áreas de su vida Job fue tocado. Fue humillado. Y bueno, ¿saben qué? Bueno, hay algo bien interesante que me gustaría comentar, que yo he escuchado a varias personitas que van al gimnasio y que el instructor les dice, vamos, 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 si no duele no sirve, si no duele no sirve. No sé si ustedes hayan escuchado esa frase ya célebre. Y bueno, aquí podemos ver en el caso de Job y en el caso de todos los cristianos, si no duele, no sirve. El refinamiento a través del dolor. Vamos a ver que el apóstol Pedro nos aconseja que no nos debemos sorprender del fuego de prueba por la que tengamos que pasar, sino que nos gocemos, pues Dios es fiel. Y así como Cristo sufrió, sí, pero también venció. Así también nosotros debemos ser participantes de los padecimientos de Cristo. Y bueno, yo he escuchado muchos testimonios de cristianos que testifican que fue necesario pasar por un duelo para sufrir el dolor, para encontrar o tener un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Yo estuve en una conferencia de varones donde el predicador invitado nos dio su testimonio. Un testimonio bastante impactante, donde esta persona, siervo de Dios, predicador, pastor también, daba testimonio de que su hijo, cristiano, entre comillas, desde pequeño, se apartó del Señor. Hubo un momento en que le dijo, papá, déjame vivir mi vida. Quiero experimentar por mí mismo todo lo que hay en el mundo. Y que le decía, hijo, no te equivoques. Dios nos da libre albedrío, pero tú ya conoces las cosas de Dios y con Dios no se juega. Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y esta no es una amenaza, hermanos. No es una amenaza. Es una advertencia. Es una advertencia para aquellos que se apartan del camino del Señor. Y entonces este hombre daba testimonio de que su hijo empezó a hacer un desgarriate de su vida terrible, ¿sí? Ahora sí que hacía cosas que hacía cualquier joven que no era cristiano, como drogarse, tener relaciones con su novia sin haberse casado. Total que este chico embarazó a su novia y este hombre siempre tratando de apoyar a su hijo. Y quiero decirle que es algo que tenemos que tener cuidado como padres, porque a veces nosotros abrimos puerta a nuestros hijos cuando Dios la ha cerrado, o le cerramos la puerta a nuestros hijos cuando Dios la ha abierto. Tenemos que ser sabios, amados hermanos. No nos encontremos haciendo lo que el sacerdote Elí hacía con sus hijos. No poner un estorbo para nuestros hijos para que pequen delante de Dios. Recuerden que el sacerdote Elí le fue dada palabra de que él y sus hijos iban a morir y que no iba a quedar varón de su casa que llegara a la edad adulta y que pudiera tener hijos. O sea, no iba a haber descendencia de él. Entonces, hermano o hermana, tenemos que ser buenos padres, pedir la sabiduría de Dios para poder guiar a nuestros hijos en el camino de Dios y ser sabios para que nuestros hijos busquen a Dios. Y padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en el temor de Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Espero que usted esté glorificando al nombre del Señor donde se encuentra. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces,
esta historia que les estoy contando no termina ahí. El varón le prestaba el carro a su hijo y su hijo pues iba y venía y se sentía el dueño del mundo en este momento. O sea, él pensaba que se podía tomar la copa, ¿verdad? En un solo trago, ¿sí? Un solo traguito. Y entonces, con el carro, mató a un jovencito. Atropelló a un joven y lo mató. Y tuvo que ir a la cárcel este joven, hijo de ese pastor. Y allí con dolor de su corazón, el pastor vio como su hijo tuvo que entrar a la cárcel y irlo a visitar a la cárcel. Iba él, iba su esposa, iba su novia con su hijo y lo iban a ver. ¡Qué triste! ¡Qué triste que no solamente los hijos de los pastores, sino los hijos de los cristianos vivan una vida como si no tuvieran un conocimiento del Dios vivo y verdadero, como si nunca hubiesen conocido al Dios de la gloria, como si nunca hubieran palpado las bendiciones de Dios. Y aquí este joven en la cárcel, gracias a Dios, porque siempre hay hermanos, hermanas que van, visitan en la cárcel, llevan la palabra del Señor, ministran a las mujeres, ministran a los hombres. Hay una iglesia cristiana que se levanta en las cárceles, en los reclusorios, y gracias a Dios porque a través de esto el joven se convirtió realmente, auténticamente se reconvirtió al Señor, genuinamente se convirtió al Señor. Y entonces este joven empezó ahí en esa iglesia, en el reclusorio, a sentir la presencia y el llamado de Dios. Rindió su vida a Cristo, le pidió perdón, reconoció su pecado y le pidió perdón al Señor en ese momento cuando tuvo la oportunidad de entender que había sido como el hijo pródigo, que había desperdiciado todo lo que el padre le había dado. Y entonces ahí le pidió perdón al Señor y lo que hizo fue hacer un pacto con el Señor. Y Dios es un Dios de pactos, hermanos. ¿Y saben qué? Este chico tuvo una nueva oportunidad para vivir una vida nueva, de tal manera que, como se comportaba bien, le redujeron su condena y salió pronto de la cárcel. No estuvo el tiempo que le habían decretado, le habían dado para que estuviera ahí. La sentencia él no la cumplió completa porque ya tuvo buen testimonio y entonces salió. Y salió para servir al Señor. Y yo creo que en estos momentos está sirviendo al Señor como pastor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Cristo, porque Dios sigue siendo fiel. Dios sigue tratando con nuestros hijos. Dios sigue haciendo la obra en nuestros hijos. Hay una promesa para ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. Tienes que buscar a Dios. Tienes que rendirte a Dios y no preguntarte dónde está Dios cuando te pasan cosas malas, cuando tú no has sabido tomar control de la situación, cuando tú le has dejado todo abandonado, cuando Dios te ha dado una responsabilidad y te has olvidado de que Dios te ha dado un ministerio en tu casa. Y entonces podemos ver aquí que el dolor, es necesario que el cristiano pase por el dolor. Porque el dolor destruye el orgullo, el dolor destruye la arrogancia, el dolor destruye la indiferencia hacia los demás y hacia las cosas de Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado con nuestros hijos? Hijo, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Ay, mamá, no me insistas. Mamá, no me digas. Ya sé, un día de estos voy a ir a la iglesia. Mamá, déjame vivir mi vida ahorita. Papá, no, ya no me digas nada. Yo sé lo que tengo que hacer. Déjame vivir mi vida. Ya muchos años he vivido en la iglesia y quiero disfrutar los goces del mundo. Lo que el mundo me está ofreciendo. El dolor viene a humillar a las personas. Destruye el orgullo, la arrogancia y la indiferencia hacia las cosas de Dios, ya sea a los demás. Ya sé que uno quiera que los demás conozcan al Señor. Además, el dolor nos revela lo frágiles que somos delante de Dios, lo vulnerable que somos. Nos muestra nuestras debilidades y nuestra dependencia que debemos de tener hacia Dios o de parte de Dios. Fíjense que
hay una historia que recuerdo que alguien contó. Bueno, esta persona más bien es de una película, de Chosen. Y esta película habla acerca de un judío sionista y un rabino. El judío sionista tenía un hijo llamado, me parece que Reuben. Y el rabino tenía un hijo llamado Daniel. Los dos eran muy amigos, eran de la misma edad, compartían muchas cosas juntos, puesto que iban a la escuela juntos, año con año, ¿sí? Y entonces el judío sionista hablaba mucho con su hijo y le comentaba, le decía, le hacía ver las cosas y le hablaba de las cosas del mundo, cómo tenía que desenvolverse en el mundo. Le hablaba de que tenía que ser un gran hombre, un gran empresario, que podía ser un gran profesionista, etcétera, etcétera. Bueno, eran muy amigos judío sionista y su hijo. En cambio, el rabino, el papá de Daniel, un hombre que no hablaba. Un hombre que si su hijo tenía dudas, tenía proyectos, tenía pensamientos, no podía expresarlos con su papá, porque su papá siempre callado, siempre callado. Y entonces, esta película de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza, muestra cómo llegó un momento en que cuando su hijo se recibió, llamó a su hijo y a su compañero, a Reuben. Entonces habló con ellos y le dijo el porqué de su silencio. Y le dijo, perdóname, hijo, perdóname porque así me enseñó mi papá. Yo aprendí de mi papá que en el silencio hay un mensaje también. Yo te amo mucho, hijo, y siempre te he amado. Y yo creo que esto tomó por sorpresa a Daniel porque nunca pensó que su papá le fuera a decir, sobre todo a la edad que tenía, que su padre le amaba y que siempre iba a estar con él y que siempre lo iba a apoyar en todo. Y así es el Padre Celestial. Dios había permitido que Job disfrutara inicialmente de todas las bendiciones y que pudiera ser un ejemplo para los demás. Un hombre perfecto, un hombre de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre justo, un hombre que ayudaba a los demás. Y entonces podemos ver que Job, por eso cuando exclama esas palabras, desnudo salí del vientre y desnudo regresaré, sea el nombre de Dios bendito. Y él exclamó también unas palabras ya al final del libro de Job que dicen, yo sé que mi Redentor vive y al fin del polvo se levantará. Entonces podemos ver que hay una gran enseñanza. En algunos aspectos, Job es como Daniel, el personaje de esta película. De la misma forma, Job conoció la presencia de Dios y sus bendiciones. Y uno tiene que calcular los costos de antemano. Déjame entrar a la conclusión de este tema. Todo en este mundo tiene un precio, pero la salvación es por gracia, ¿sí? Dice la palabra de Dios, por gracia somos salvos, y esto por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales de antemano Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Pero es por gracia, la salvación es por gracia. Gracia es decir, gracia es un don inmerecido de parte de Dios, ¿sí? Pero seguir a Cristo tiene un costo, y esto es negarse uno a sí mismo. Como lo vemos que decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces,
vuelvo al punto. La salvación no cuesta, la salvación es gratis. Y el precio que hay que pagar, ¿sí? Si uno calcula los costos de antemano, cuando estos llegan no nos sorprenden. En la vida cristiana sucede todo lo que le pasó a Job. Debemos saber de antemano que seguir a Cristo tiene un precio. Convertirnos a Cristo es la decisión más importante de nuestra vida. Es la decisión más importante que podemos tomar porque no solamente tiene repercusiones en este mundo, sino también en el venidero. Pero ese costo también incluye el frustrarnos en el momento en que puedan llegar las lágrimas. Porque va a llegar el dolor. El dolor no es opcional. En esta vida hay aflicciones y las tenemos que vivir. Así lo vimos hace un momento en primera de Pedro 4, versículo 12 al 19, donde nos habla que no nos debemos de extrañar cuando el fuego de la prueba llegue a nuestras vidas, como si nos estuviera sucediendo algo extraño o fuera del programa de Dios. No sabemos por qué, pero el Señor decidió que atravesásemos el camino, o si ustedes lo quieren decir, si ustedes lo quieren ver así, este desierto, para enseñarnos lecciones más profundas. Ahora, el profeta Habacuc, cuya parte tomamos inicialmente, es uno de los profetas menores a fines del siglo VII antes de Cristo. Es un profeta menor, no porque tenga menor importancia, sino porque tiene pocos capítulos, nada más son 3 capítulos. Que en el inicio del libro también pregunta a Dios, ¿por qué no hace nada? ¿Sí? ¿Por qué permite la injusticia que está pasando? ¿Por qué utiliza a una nación más pecadora que su nación para castigarlos a ellos? Si usted lee este libro, está cortísimo, solamente son 3 capítulos y de pocos versículos. Y las respuestas de Dios siempre llegan. Si usted le hace una pregunta a Dios, la respuesta va a llegar. Quien busca a Dios, lo encuentra. Y las respuestas pueden ser las mismas para nosotros. Lo peor aún está por venir. ¿Sabe qué? Que últimamente me he encontrado con muchísimos cristianos. ¿Y sabe qué me dice? Cristo viene pronto. Más pronto de lo que nos imaginamos. Lo peor aún está por venir. Pero la revelación llega a quien está preparado para esperar. Lo más hermoso es el final. Y es que, a pesar de todo, ¿sí? Dios es fiel. Mire lo que dice usted, mire lo que dice el capítulo 3, versículos 17 y 18 de Habacuc. Dice de esta manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quiero decirles que el libro completamente habla de lo que estaba pasando en ese momento, o de lo que iba a pasar, de que el pueblo de Israel, los pueblos judíos, iba a ser llevado cautivo por los caldeos, o por los babilonios, ¿sí? Por el pueblo de Babilonia, que hoy ya no existe. Y el pueblo judío sigue existiendo. Y entonces, Dios le revela a Habacuc de qué manera, ¿sí?, va a ser sometido el pueblo de Judá. Y sí, ciertamente hay soberbia, ciertamente podemos ver que muchos ayes hay en este libro, y hay un clamor de parte del profeta, porque dice: ¿por qué no somos librados de la violencia y de la iniquidad, de la injusticia? Y entonces podemos ver que hay una respuesta de parte de Dios: mas los justos por la fe vivirán.
Y esta frase es tan conocida y la hizo famosa un hombre que cambió completamente la historia. Un fraile, ¿sí? Un fraile agustino llamado Martín Lutero. Y este hombre, ¿sí? Dio inicio a la Reforma Protestante y que dio prácticamente una vuelta completa a lo que es la iglesia cristiana, porque siempre hemos sido cristianos, pero entonces se nos empezó a llamar protestantes. ¿Por qué? Pues por las 95 tesis que clavó Martín Lutero en la iglesia de Wittenberg, allí en Alemania, y entonces dijo, no puede ser posible que la salvación se compre por medio ay, Dios mío, perdón, se me fue la palabra, pero de indulgencias, perdón, ¿sí? Y entonces, porque la gente podía pecar, aún el clérigo podía pecar, la iglesia católica estaba totalmente laxa en cuanto al pecado, vivían una vida de pecado, y esto Martín Lutero lo pudo ver en la iglesia del Vaticano, porque ahí él fue a visitar la iglesia en Roma, y vio el pecado en el que vivían los clérigos. Entonces, hubo en él un deseo vivo por conocer al Dios verdadero, y se dio cuenta que la gente, bueno, él sabía que no cualquiera podía leer la Biblia. Y entonces Martín Lutero empezó a leer la Biblia de tal manera que Dios le reveló, mas el justo por la fe vivirá. Y esta palabra que realmente nos abre los ojos y nos damos cuenta que lo único que Dios nos pide es que tengamos fe. Una fe que entra en acción, no solamente es de palabras, sino que hace que uno accione. Una fe que activa en nosotros. Y entonces el profeta termina esta parte de la palabra, ¿sí? Con una oración de alabanza. Una oración que cambia y transforma. ¿Por qué? Porque podemos ver que esta palabra hace que no importa cómo esté la situación. Mire lo que dice. No importa que no haya vacas en la majada. Aunque la higuera no florezca. Aunque ni haya vides que no tenga vides, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré. Podemos decir, aunque no tenga casa, aunque no tenga autos, aunque no tenga cuentas en el banco, aunque no tenga mi despensa llena, aunque mis hijos, aunque mi esposo, aunque mi esposa, aunque mis padres, aunque no tenga nada, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, yo le invito a que lea usted completamente este libro, Habacuc, del 1 al 3, capítulo 1 al 3, y se va a dar cuenta que no importa lo que esté pasando, no importa lo que viene para el año que viene, no necesitamos que nos pronostiquen buenas cosas. Si usted está tomado de la mano de Dios, usted va a poder ver la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Dios es fiel y Dios no cambia. Voy a invitarle a que hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia es mejor que la vida, Padre. Gracias porque tú tienes grandes cosas para nosotros, mi Señor. Solamente te pedimos que actives nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, si es que nosotros tenemos que activar esa fe para que, como dice tu palabra, el justo por la fe vivirá. En esta hora, Padre, yo sé que si, Señor, nosotros nos activamos en esa fe, Padre, ese nivel de fe que tú quieres que tengamos, Señor, Padre, podemos ver cosas grandes, maravillosas en nuestras vidas y en la vida de los demás, Señor. Padre Celestial, podemos ver cómo el fruto viene a ser abundante, Señor. Y no importa que no tengamos nada, nosotros seguiremos predicando tu palabra, Señor. Oh Dios de la gloria, porque tu fidelidad es para siempre.
Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Y en esta hora, Padre, yo te ruego que tu palabra caiga, Señor, en buena tierra, Padre, y dé fruto, Señor. Fruto, Señor, que abunde para vida eterna. Fruto, Señor, que permanezca para vida eterna. Fruto, Señor, al 30, 60 y 100 por uno, Padre mío. Señor, que todos los que escuchen esta palabra, Padre, puedan ser levantados en fe, mi Señor. Oh Dios de la gloria, y que su mente pueda ser cambiada, renovada, transformada, mi Señor. Te lo ruego en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. En esta hora, Padre, por favor, Señor, Dios bendito, Padre de misericordias, te ruego que nos hables y que hables a tu pueblo, Señor bendito. Oh Dios todopoderoso, glorifícate a través de tu palabra y que tu palabra no vuelva a ti vacía, que haga lo que tiene que hacer en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos para la próxima. Reciban unas bendiciones de parte de nuestro Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Hasta luego.